La Reforma protestante pudo haber comenzado con Lutero, pero él no pudo controlarla. A los pocos años de escribir sus 95 tesis, el protestantismo, como se conocería, ya se estaba fragmentando y literalmente rompería a la cristiandad. Aunque muchos cristianos recibieron con agrado las ideas de Lutero sobre sola fe y sola escritura, a menudo rechazaron la versión de Lutero de ellas, y la Biblia misma se convertiría en la manzana de la discordia. La Reforma se había extendido a Suiza, donde un sacerdote recién ordenado llamado Ulrico Zwinglio comenzó a cuestionar a la Iglesia después de leer las obras de Lutero. Sin embargo, su forma de protestantismo se diferenciaría de la de Lutero. El protestantismo, un término acuñado por primera vez en Spira en 1529, no solo repudiaría a la Iglesia católica, el movimiento en sí se fracturaría. Los luteranos no se ponían de acuerdo con los zwinglianos, ni los zwinglianos con los luteranos, y ambos se oponían a los anabaptistas y a otros reformadores. Su único punto de unidad era que todos estaban en desacuerdo con los católicos. La religión, que había sido el cimiento y la base de una creencia compartida en la vida social, se había convertido en fuente de discordia e incluso de conflicto armado que continuaría durante los siguientes 200 años en varias partes de Europa. En Wittenberg, Alemania, Andreas Karlstadt, en contra de los deseos del príncipe Federico, ofrece un nuevo servicio religioso con ropa de laico. Reemplaza el latín por el vernáculo, niega la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Comunión y se casa. También comienza a destruir imágenes religiosas en las iglesias. Esto se conoce como iconoclastia y devastaría gran parte del arte religioso del norte de Europa. A esta atmósfera tan cargada, llegan 3 hombres de Zwickau. Pronto se les conoció como profetas, ya que afirmaban recibir revelaciones directas del Espíritu Santo, más allá de las Escrituras. Un amigo y partidario de Lutero, Melanchthon, se da cuenta de que las cosas se están saliendo de control y escribe a Lutero, que había estado escondido debido a la prohibición del imperio impuesta por Carlos V. Lutero vuelve a Wittenberg y se enfrenta a estos profetas, quienes a su vez denuncian a Lutero. Lutero también se pelearía con Karlstadt y Zwinglio. Todos apelan a la autoridad de la Biblia, pero no se ponen de acuerdo sobre la interpretación. Esta desunión sobre el protestantismo surgió en todo el mundo protestante. Por lo tanto, para que se impusiera una versión del cristianismo a otros, un rey, príncipe o poder cívico tenía que declararlo religión del Estado y desterrar todas las demás formas. Cuando Lutero regresó en 1522, expulsó a Karlstadt porque dijo: «Esto es ridículo». Y así dijo que el clero debería seguir usando hábitos. Él restauró la misa en latín. Pero aún así, con el tiempo, Lutero cambiaría, porque la religión de Lutero era un objetivo en movimiento y cambiante. Con el tiempo, Lutero aceptaría algunas de esas cosas. Entonces Lutero diría que el clero debería casarse. De hecho, él se casó. Se casó con una monja, y haría una traducción al alemán de la liturgia. Por lo tanto, finalmente lo aceptó. Pero por supuesto, Karlstadt se fue y comenzó su propia secta, y luego, otra vez en Wittenberg, tuvo estos 3 profetas que aparecieron y dijeron que tenían revelación directa, que estaban participando directamente de Dios, y Lutero los echó también. Pero por supuesto se marcharon odiándole. El otro gran reformador de la época de Lutero fue Zwinglio de Zúrich, y los dos, aunque ambos estaban de acuerdo en que la Iglesia era corrupta y no tenía autoridad, leían la Biblia de manera completamente diferente. Sin embargo, el aspecto político del protestantismo se vuelve más pronunciado
Para triunfar religiosamente, primero hay que triunfar políticamente. Y Karlstadt es desterrado de Wittenberg. El luteranismo se convertiría en la religión del Estado en muchos países del norte de Europa, mientras que otras formas de protestantismo serían perseguidas allí. Lutero se volvió crítico con sus propios seguidores y expresa amargamente su decepción. Escribe que la libertad cristiana se equiparaba con el libertinaje de la carne, y ahora que la gente se ha deshecho del Papa, también ha abandonado el Evangelio. La avaricia, la usura, el libertinaje, la embriaguez, la blasfemia, la mentira y el engaño son mucho más frecuentes ahora que bajo el papado. Este estado de moral trae un descrédito general sobre el Evangelio y sus predicadores. Como dice la gente, si este Evangelio fuera verdadero, las personas que lo profesan serían más piadosas. La Reforma fue un fracaso, incluso en sus propios términos, porque conduce a la pérdida de la práctica religiosa. Tomemos un ejemplo muy simple. Solían permitir que la gente orara a los santos para que encendieran una vela. Pero si no hubieran ido a la iglesia para encender una vela, en primer lugar, entonces jamás le hubieran dicho una oración a Dios. Por lo tanto, al quitar a los santos, no significa que las personas oren más a Dios. Significa que comienzan a orar a Dios menos de lo que hubieran hecho de otra manera. Por eso, incluso en sus propios términos, la Reforma fue un fracaso. Separaba a las personas no solo de los santos, sino de Dios mismo. Por lo tanto, la prohibición de las costumbres piadosas finalmente condujo a una disminución de la práctica religiosa en general. Otras formas de protestantismo irían mucho más allá al abandonar la creencia en la presencia real de Jesucristo en la Sagrada Eucaristía y destruir la mayor parte de su arte religioso, como en el Zúrich de Zuinglio. A unos 580 kilómetros al suroeste de Wittenberg se encuentra la bulliciosa ciudad de Zúrich, en el noreste de Suiza. Suiza es una confederación de 26 estados federales o cantones, y cada uno tiene su propia capital. En el siglo XVI, Zúrich era como es hoy, la capital del cantón de Zúrich. En 1523, Zuinglio escribe sus 67 artículos que resumen su formulación única de la creencia y práctica protestante. Esto difiere de Lutero y, sin embargo, ambos basan sus creencias en las Escrituras. Por tanto, sin la autoridad de la Iglesia Católica, cualquier cosa puede pasar. Lutero y Zuinglio tenían diferentes ideas sobre lo que significaba la misa. Para Lutero, la misa seguía siendo un sacramento en el que el pan y el vino cambiaban al cuerpo y la sangre de Cristo, aunque él entendía ese cambio de manera diferente a como lo hacían los católicos. Zuinglio lo veía como un recordatorio, y por lo tanto no sucedía nada ni externa ni internamente con el pan y el vino, y esto provocó una batalla de panfletos que iban y venían entre Zúrich y Wittenberg. Zuinglio pronto se dio cuenta de que alguien o alguna organización necesitaría resolver disputas sobre las Escrituras. Sin embargo, ofreció el Concejo Civil de Zúrich, en lugar del magisterio de la Iglesia Católica, la Iglesia que Cristo mismo había fundado más de 1500 años antes. Si hay un conflicto entre tu comprensión y la mía, debe haber alguien que decida entre nosotros y pueda silenciar al que está equivocado. Todos dicen esto para subordinar el entendimiento de la palabra de Dios a los hombres. Por lo tanto, cualquiera que predique el Evangelio puede ser llevado ante Caifás y Anás.
Invitar a las autoridades seculares a que gobiernen la Iglesia en última instancia condujo a una secularización de las iglesias estatales oficiales. El Estado se ha colocado por encima de Dios y de la Iglesia, y esta tentación es fuerte y afecta especialmente a los lugares donde hay una iglesia estatal, como fue el caso de Prusia con la Iglesia luterana, y en los países escandinavos, y los ha devastado. Esta es una lección importante para todos. Hay católicos tentados por el mismo tipo de dilución de la fe, para que se modernicen y acepten los modismos e ideologías modernas. Si lo hacemos, esas áreas de la Iglesia dejarán de existir. Zuinglio pronto llevó sus nuevas ideas sobre teología al ayuntamiento de Zúrich, que la misa no era un sacrificio sino una comida conmemorativa, y que no había presencia real de Jesús en la Sagrada Eucaristía. No tengo aprobación para esa noción de un cuerpo real y verdadero que no existe físicamente, definitivamente y claramente en algún lugar, y ese tipo de tonterías levantadas por palabras triviales. Siempre lo he creído. La mayoría de la gente lo cree. ¿Lutero lo cree? La mayoría de todos han enseñado esto, o al menos han fingido creerlo. Sin embargo, durante la última cena, Jesús dijo, cuando tomó el pan en sus manos sagradas, «Este es mi cuerpo». Y cuando tomó la copa, dijo, «Esta es mi sangre». Por tanto, la Iglesia Católica, basando su fe en las palabras de Jesús, afirma que cuando un sacerdote dice estas palabras durante la misa, el pan y el vino se convierten en cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Lutero descubrió el problema de la autoridad, porque no todos los que estaban de acuerdo con él en rechazar a la Iglesia Católica estaban de acuerdo con él sobre el significado de la Sagrada Escritura. Es famoso que no estuvo de acuerdo con Zuinglio, otro líder protestante, sobre la naturaleza de la Sagrada Eucaristía. Lutero quería mantener que había una verdadera presencia de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía, mientras que Zuinglio opinaba que simplemente era pan y vino, que era un mero símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, y el cuerpo y la sangre de Cristo estaba simplemente en el cielo. Y este fue un ejemplo de cómo Lutero no estaba de acuerdo no solo con los católicos, sino tampoco con sus compañeros protestantes en algunos temas muy básicos. Además, en una serie de debates en el ayuntamiento de Zúrich, Zuinglio y otros partidarios, como Leo Sad, de la cercana iglesia de San Pedro, pidieron una serie de cambios sin precedentes en la práctica religiosa cristiana, como no rezar a los santos, la abolición de la misa y la supresión de arte y objetos religiosos. Zuinglio pide precaución al principio. Él cree que la gente necesita una cuidadosa instrucción y predicación antes de estar lista para aceptar la eliminación del arte sagrado y el ornamento, que él considera extravagancia e idolatría. Cristo desprecia la propiedad y la pompa de este mundo, de donde se sigue que todos los que atraen riquezas hacia sí mismos en su nombre lo calumnian terriblemente cuando lo hacen un pretexto de su avaricia y obstinación. Que a Dios nada le disgusta tanto como la hipocresía, de donde se aprende que todo es hipocresía flagrante y libertinaje, que es un mero espectáculo ante los hombres.
En Alemania y Suiza, la mayoría de los sacerdotes, religiosos y laicos eran católicos leales. Sin embargo, entre 1520 y 1525, las ideas protestantes se fueron extendiendo y ganando apoyo entre los laicos y el clero, a través de sermones agresivos y más de 7.000 panfletos, y con mucho el autor más publicado fue el propio Lutero. Sin embargo, no solo había lo que se llamaría la Iglesia protestante magisterial, sino elementos más radicales. Las iglesias protestantes magisteriales fueron aquellos movimientos protestantes que recibieron el apoyo de reyes, nobles locales y autoridades civiles. Estas iglesias incluyen luteranos, zwinglianos y más tarde calvinistas y anglicanos. Los protestantes radicales, como los anabaptistas, no creían en el bautismo infantil. La palabra anabaptista proviene de la palabra griega ana o re. Incluso si sus seguidores habían sido bautizados cuando eran bebés, los anabaptistas eran rebautizados cuando eran adultos. Su creencia inusual les costó el apoyo de las autoridades civiles y pronto los llevó a su persecución. Los anabaptistas, como Lutero, Zwinglio y más tarde Calvino y otros líderes protestantes, creen solo en las Escrituras, pero no pueden ponerse de acuerdo en una única interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero, ¿usar solo la Biblia para conocer la verdad está realmente respaldado por las Escrituras? Sola Escritura afirma que, para conocer la verdad, se usa solo la Biblia o solo la Escritura. El problema con esa doctrina es que si es verdad, debe estar expresada en las Escrituras, y no lo es. En cambio, lo que vemos en las Escrituras, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15, es: aférrate a las tradiciones que te dejé, ya sea por palabra o por letra. La Biblia enseña que se debe usar la tradición y las Escrituras. La Escritura por sí sola no es bíblica y no puede ser apoyada. Hubo muchos resultados negativos de la Reforma protestante, como revueltas, guerras y persecuciones. Estos no fueron solo entre protestantes y católicos, sino también entre diferentes facciones protestantes e incluso entre pobres y ricos. El papado y la Iglesia católica siempre han proporcionado un pegamento unificador. Sin embargo, una vez que esto se elimina, el protestantismo mismo se divide y se fractura. En 1524 estalló la Guerra de los Campesinos en Alemania. Inspirados por la retórica de Lutero contra la Iglesia católica, un gran número de campesinos buscaron deshacerse de sus cadenas feudales y encontrar una vida mejor. Produjeron 12 artículos o demandas que incluían la abolición de la servidumbre y el derecho a elegir a sus propios clérigos. Fueron dirigidos principalmente por reformadores radicales como Thomas Münster e incluían a los anabaptistas, pero la comunicación entre los diversos grupos rebeldes y facciones fue deficiente. Lutero volvió su ira contra los campesinos al ver la destrucción que se había desatado. Escribe su panfleto contra las hordas de campesinos, asesinos y ladrones, e instó a los nobles a acabar con ellos sin piedad. Los campesinos roban, se enfurecen y se comportan como perros rabiosos. Por lo tanto, que todos los que puedan los sieguen, los masacren y acuchillen, abierta o en secreto. Y recuerden que no hay nada más nocivo y más diabólico que un rebelde. Deben matarlos, como lo harían con un perro rabioso. Si no caen sobre él, él caerá sobre vos y sobre toda la tierra. En la primavera de 1525, los diversos ejércitos o bandas rebeldes no solo cubrieron el centro y el sur de Alemania,
sino que se habían extendido al sureste de Francia, Suiza y Austria. A estas alturas eran 300.000 hombres, pero estaban desorganizados. Al principio lograron cierto éxito y provocaron mucha destrucción. Sin embargo, a principios del verano, la Liga de Suabia, dirigida por Felipe de Hesse y el duque Jorge de Sajonia, había sofocado la rebelión con la muerte de unos 100.000 campesinos. Luego impusieron condiciones aún más duras a los campesinos. Este fue solo el comienzo de muchas guerras y rebeliones causadas por la Reforma protestante. Lutero continuó atacando a todos los que desafiaban su teología. Cuando los católicos señalaron los errores en su traducción de la Biblia, particularmente que no solamente las Escrituras enseñan la fe, él escribió: Si al papista le molesta la palabra solo en Romanos 3:28, dígale de inmediato, el doctor Martín Lutero lo sostendrá. El papista y el asno son una misma cosa. El que no quiera mi traducción, déjelo pasar. Y al diablo quien lo censure sin mi aprobación y conocimiento. Lutero lo mantendrá así, y es doctor por encima de todos los doctores de los papistas. Bueno, ciertamente sugiere que no fue demasiado escrupuloso en su teología, porque la Sagrada Escritura no dice que el hombre se salva solo por la fe. Dice en un pasaje en particular que el hombre se salva por su fe, como por supuesto que es. Pero en otros pasajes la Sagrada Escritura dice que el hombre se salva de otras formas, por ejemplo, por el bautismo. Y estos diferentes pasajes, por supuesto, no se contradicen entre sí, se complementan entre sí, porque el hombre es salvado por una variedad de cosas diferentes que trabajan juntas, pero al afirmar que el hombre se salva solo por la fe, Lutero estaba falsificando las Escrituras para sus propios fines. Algunas sectas protestantes radicales, como los anabaptistas, estarían de acuerdo con las enseñanzas de Lutero sobre la fe, pero sin embargo, interpretan las Escrituras de manera diferente. Y no solo destierran los sacramentos, sino reforman aún más la Iglesia, incluso desde la versión de Lutero. Ahora vemos la división de diferentes sectas protestantes, y serían perseguidos tanto por Lutero como por Zwinglio. A Felix Manz, seguidor de Zwinglio, no le gustó su cercanía al ayuntamiento. Creía que esto comprometía la reforma y fomentaba la influencia civil en el cristianismo. Manz había suplicado al Consejo que detuviera el bautismo infantil, ya que creía que no era válido y que solo bautizara a adultos. Zwinglio, por otro lado, sostiene que es paralelo a la circuncisión del Antiguo Testamento. El ayuntamiento se puso del lado de Zwinglio. Zwinglio no estuvo de acuerdo con Lutero sobre la naturaleza de la Eucaristía y no estuvo de acuerdo con Manz sobre la validez del bautismo infantil, y Lutero no estaba de acuerdo con ambos. En 1526, el Consejo de Zúrich aprobó una ley que castigaba con ahogamiento el rebautismo de adultos. Manz y sus seguidores formaron la primera iglesia de la Reforma Radical, las que se separaron de los magistrales protestantes. En 1527, Manz fue llevado ante Zwinglio y el Consejo. Necesito unir a aquellos que estén dispuestos a aceptar a Cristo, obedecer la palabra y seguir sus pasos para unirse con ellos mediante el bautismo y hacer que el resto modifiquen sus creencias. Manz se ha negado obstinadamente a retroceder ante su error y capricho. No tenemos otra opción que realizar su tercer bautismo. Llevadlo a su agua. Zwinglio, como la mayoría de los protestantes de hoy, estuvo de acuerdo con la posición católica sobre el bautismo infantil.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la pura gratuidad de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo infantil. Félix Manz fue llevado a su ejecución por ahogamiento por Zuinglio y sus seguidores el 5 de enero de 1527. Manz fue el primer anabaptista suizo en ser ejecutado. Sin embargo, las ejecuciones continuaron durante muchas décadas. Como Lutero en Alemania, Zuinglio no pudo controlar la reforma en Suiza. Sin embargo, muchos fueron convencidos por la reforma radical y el anabaptismo. Miles de anabaptistas serían perseguidos en el cantón de Zúrich y muchos huyeron a otras partes de Europa y América. En los Países Bajos, Menno Simons formó una secta que se conoció como los Menonitas y los seguidores de Jacob Amman se hicieron conocidos como los Amish. Nunca se convertirían en una iglesia apoyada por un Estado, sino que estarían sujetos a más cismas y divisiones.